Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Apreciado hermano, querido amigo, qué bueno es que saque tiempo para estudiar con nosotros la Biblia. Hay que recordar a nuestros distinguidos oyentes, especialmente a los amigos que estudian cada día la palabra de Dios en este espacio. Tenemos una guía de estudio. Cada día tenemos un tema importante extraído de la palabra de Dios, y esta guía de estudio va trazando lo que es la pauta a seguir durante todo el trimestre. Iniciamos en el día de hoy la lección número 3 de la guía de estudio, cuyo título es Unidad en Cristo, y el pasaje de la Biblia que va a servirnos de fundamento se registra en 1 Corintios capítulo 1, verso 10. 1 Corintios 1:10. Les ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que hablen todos una misma cosa y que no haya entre ustedes divisiones. Antes estén perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. 1 Corintios capítulo 1, versículo 10 es la propuesta a memorizar durante la semana, y por supuesto siempre nos gusta refrescar la idea de que este texto bíblico estará incluido en todas las lecciones que estaremos estudiando en la presente semana, Unidad en Cristo. Aquí en cabina saludamos a nuestro gran hermano, a nuestro amigo, el pastor Ángel Dayan de la Cruz, Machuca. Pastor, nuestra oración para que el Señor pueda bendecirle y guiar en torno a su ministerio que realiza a favor de sus iglesias y también, por supuesto, y especialmente a favor de su familia. Muchas bendiciones, que Dios le guarde siempre. Amén, amén. Gloria a Dios por este tema que empezamos esta semana. Esta lección número 3, Unidad en Cristo, nos ofrecerá soluciones viables y plausibles para nosotros hoy en día. Y creo que es oportuno el momento para que nos encomendemos a Dios pidiendo sabiduría y dirección ante la toma de decisiones en lo adelante, y que cada uno de los tópicos que componen la lección de esta semana, esta lección número 3, Unidad en Cristo, pueda ser suficiente en cuanto a contenido y manejo en cada una de nuestras vidas y al compartir y relacionarnos con otros en adoración. Así como estamos en reverencia, oramos. Buen Dios y Padre, en este momento nos sentimos agradecidos por un nuevo tiempo, una nueva oportunidad. En esta nueva semana que empezamos este tema, la lección número 3, Unidad en Cristo, te rogamos, Señor, que como resultado podamos estar unidos contigo cada día más y unos para con otros conforme a tu santa y divina voluntad. Que podamos limar cualquier aspereza, cualquier situación no resuelta, que pueda encontrar la correcta solución anclados en tu palabra y en la solución que provees para nosotros hoy en día, que perdure, que sea duradera en cuanto a la afirmación que hacemos de dependencia de Dios y a la profesión del amor cristiano como iglesia, como persona, como familia. Gracias por ayudarnos. Gracias por darnos esta oportunidad una vez más. Te pedimos, te rogamos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Este título, Unidad en Cristo, usted puede hacer una investigación en toda la Biblia, pero recuerden que estamos estudiando las cartas de Pablo a los creyentes de la ciudad de Corinto. Y hay que destacar cuáles eran las características o las cismas que estaba viviendo la iglesia en ese entonces. Un problema de división, problemas que tenían que ver con la inmoralidad sexual, de mala interpretación de los escritos del apóstol Pablo. Y en fin, ahora cuando nosotros entramos en esta lección número 3, tenemos que
casi siempre enfocarnos, aunque sí hablaremos de la unidad en Cristo Jesús, pero enfocado desde las necesidades que tenía la ciudad de Corintio, especialmente los miembros de esta iglesia. En el título Unidad en Cristo, que en muchas Biblias aparecen como encabezado, los primeros capítulos de 1 Corintios o de pasajes como Efesios y Filipenses, resumen lo que es el antídoto divino contra uno de los mayores problemas de la iglesia, que era la división causada por el ego de los seres humanos. Por lo tanto, es importante que nosotros podamos detenernos a visualizar estas cosas. Y quise decir esto, pastor, a manera de introducción, porque si bien es cierto que la unidad en toda la palabra de Dios está ahí e invita al escritor sagrado para que marchemos unidos, es de vital importancia que Pablo esté tocando este tema de la unidad en Cristo Jesús, porque era una iglesia con muchísimos problemas. Realmente los eruditos debaten sobre este tema, en particular la unidad en Cristo, desde el punto de vista que se presenta aquí en la primera carta a los Corintios, en los demás escritos de Pablo, así como también en el Nuevo Testamento y en todo el Antiguo Testamento, es decir, en la Biblia completa. Es muy delicado el tema, pastor, porque cada uno de los problemas que se presentan desde la perspectiva que lo analizamos nos debe llevar entonces a nosotros a analizar múltiples causas por las que se podían dar estas divisiones, este partidarismo, este sectarismo, esta parte de grupo, estos anillos. De manera muy especial, se debe entender entonces que hay diferentes aspectos combinados que van desde los asuntos espirituales, sociales, políticos y a algunos problemas teológicos de base también que deben ser identificados y tratados, y nos pueden servir hoy también para las diferentes problemáticas que enfrentamos en nuestras iglesias hoy con nosotros mismos y en las mismas corrientes de pensamientos que se pueden ver en la sociedad, que pululan en el ambiente intelectual, en el ambiente religioso, que nos sirven hoy en día, pastor, para nosotros darle solución desde la manera o la perspectiva que el apóstol Pablo lo trató, tanto al inicio de su carta, cuando no por coincidencia el centro o el cuerpo de la carta, primera carta a los Corintios, inicia desde ese mismo capítulo 1, versículo 10 en adelante, y también verlo como en la parte conclusiva, tratando ya directamente los temas de los dones espirituales, ahí como presenta la metáfora del cuerpo, cómo está unida, todo el cuerpo está unido con una cabeza que es Jesucristo, y hacia dónde apunta. Es decir, esto que se ve en la primera carta a los Corintios, y también lo encontramos en Efesios, en Romanos, en Gálatas y en otras cartas del apóstol Pablo, es necesario que lo podamos ponderar de una manera bien centrada en lo que esta semana nos va a ofrecer. Es importante que cuando nosotros estamos hablando de unidad en Cristo, no estamos hablando de uniformidad. Exactamente. Usted recuerda cuando iba a la escuela primaria, ¿verdad? Así es. Que se le exigía a los estudiantes que fueran vestidos con el uniforme. Todos parecían uno. Sin embargo, el pensamiento de uno de los estudiantes pudiera estar tratando de comer al otro. O sea, unidad no es sinónimo de uniformidad. Y piensa en lo que estaba pasando ahí entre los creyentes de esta ciudad. Te recordará que en una ocasión decía alguien: yo soy de Apolos. Yo soy de Cefas. Otro yo soy de Cristo. Yo soy de Pablo. Entonces parece: yo no soy de nadie, yo soy de Cristo. Y al único que yo prediqué fue a Cristo, y Cristo crucificado. Así que si alguno tiene alguna inclinación por uno de esos grandes teólogos o maestros, vaya pensando bien, porque todos somos uno con Cristo. Los comentarios aclaran que el estar unidos en Cristo no significa necesariamente que todos los creyentes deban vestir igual, tener los mismos gastos, los mismos gustos o pertenecer a la misma clase social, como estamos viendo en 1 Corintios capítulo 1, verso 26. En la iglesia conviven personas comunes, como vimos en 1 Corintios capítulo 1, 26,
En la iglesia conviven personas comunes con algunas influencias. La verdadera unidad, señores, consiste en compartir el mismo fundamento, la fe en Jesús, el mensaje de la cruz que ha sido, pastor, bien sazonada en estas últimas lecciones, y el poder del Espíritu Santo, respetando las diferencias individuales. Por eso, en Corinto, la iglesia se estaba dividiendo porque los creyentes seguían líderes humanos, como estamos puntualizando anteriormente, Pablo, Apolos, Cefas. Y es ahí donde nosotros quisiéramos enfatizar esto. Si los miembros de una iglesia intentan unirse con simpatía humana, fracasarán. La unidad se produce de forma natural cuando todos miran hacia el mismo lugar, la cruz de Cristo. Entre más cerca está cada persona de Cristo, más cerca estará de los demás creyentes. Si usted se aleja de Cristo, independientemente si usted puede vestir algún tipo de uniforme que tenga su iglesia, como algunas personas dicen, por ejemplo, el viernes será día de morado o de rosado. Día de colores. Sí, póngase un color para que todo como que se vea que tienen un mismo uniforme. Pero posiblemente algunas de estas propuestas en diferentes comunidades o iglesia, posiblemente alguno esté sirviendo a Pablo, otro esté sirviendo a Apolos, otro esté sirviendo a Cefas, y es importante que nosotros prestemos mucha atención a este tema de la unidad en Cristo Jesús. Es bueno que entendamos que Pablo no explica la naturaleza precisa de las divisiones, ni tampoco necesitamos que sea necesario ahora de manera específica. Ahora bien, el punto de las divisiones, según lo explica el apóstol Pablo, en la argumentación, en las ideas, en lo que él dice, hace referencia a que surgen del fracaso de poner en práctica el mensaje del evangelio. Es decir, si sacamos a Jesús de medio de nosotros, van a venir esos problemas sociales. Si sacamos a Jesús de medio de nosotros, nos vamos a concentrar en la política. Si sacamos a Jesús de medio de nosotros, estaremos discutiendo temas de quién sigue a quién, dónde está cada uno, etc. Entonces, el apóstol Pablo está bien claro de que hay una combinación de diferentes factores, como bien mencionaba hace un momento. Entonces, aquí el deseo del apóstol Pablo de que la iglesia demuestre unidad está probablemente arraigado, o entendemos también nosotros, porque el dominio del mensaje de Pablo, lo que podía conocer, no se aparta de esto que estamos diciendo. Entendemos que puede estar arraigado y está arraigado en la oración de Jesús que es presentada en el capítulo 17 de Juan. Fíjese que dice, para que sean uno. El versículo 11, el versículo 22, para que todos sean uno. Versículo 21, para que sean perfectos en unidad. Versículo 23. O sea que este ferviente ruego, llamado a la unidad, hace resonar en cada una de las notas que vamos a ver, que vamos a entender en la predicación de Jesús, como también de los apóstoles. O sea que, como se mencionó en cada una de esos énfasis de la unidad en el capítulo 17 de Juan, del Evangelio según Juan, nosotros tenemos que ver que también el apóstol Pablo mencionó y trató el tema, y es lo que vamos a tratar durante toda la semana, los aspectos de la unidad, tanto en cómo se menciona en el significado particular, esos énfasis que están ahí en el versículo 10 del capítulo 1 de Primera Carta a los Corintios. Es bueno que lo podamos entender, porque él llama, les ruego, hermanos, les ruego por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y ahí puntualiza 3 cositas importantes que tenemos que tomar en cuenta: que hablen todos una misma cosa, que no haya entre ustedes divisiones, que estén perfectamente unidos, etcétera, etcétera, como lo vamos a ver. Hay una realidad que nosotros debemos cuidar mucho, la realidad de que se debe proteger la unidad. Se debe proteger la unidad. No sé si usted ha observado, pastor y amigos, en un ambiente de trabajo, por ejemplo, y especialmente en lo que somos cristianos y tenemos un ambiente de trabajo, mientras usted está realizando quizás algún tipo de devocional, hay alguien que está pensando de cómo ahorcarlo. Repita eso, pastor. Sí, estamos en un ambiente devocional, en un ambiente de trabajo, y usted te está predicando acerca de la unidad, pero hay uno que tiene en mente de cómo poder ahorcar a esa persona. Yeah. Porque, señores, no se sorprendan.
Y quizá los amigos dicen, ¿cómo? Sí, donde hay ambiente humano se dan todas estas cosas. Se daba ahí en la iglesia de Corinto, se dio entre los discípulos de Cristo. Así es. Que mientras Jesús estaba predicando acerca del amor, de la unidad, algunos estaban pensando en cómo meterle el pie al otro porque quería ocupar su puesto. Sí. O ni siquiera no era que tenían el puesto, sino que estaban prefiriendo, ¿verdad? Estar de cerca con el maestro, cuadrar todo para que sea de la manera que ellos pensaban y entendían. Usted se imagina a Pedro pensando, Juan ahí. ¿Y qué es lo que le pasa? Sí, pensando, ¿sabes? Nosotros estamos hablando por lo que hemos estudiado, lo que presenta la palabra de Dios en torno a la división fuerte que había entre los discípulos. Y si eso se daba en personas que estaban conviviendo con el mismo Señor Jesucristo, en cualquier ambiente se van a dar esos fenómenos. Por lo tanto, la propuesta que estamos haciendo anteriormente, que hay una realidad espiritual que se debe proteger, es la realidad de que la iglesia tiene que mantenerse unida. Ya somos uno. Posicionalmente la Biblia dice que la unidad ya existe porque todos los creyentes forman, ¿qué cosa? Un solo cuerpo que es en Cristo Jesús. La aplicación práctica de este título que estamos analizando es que la unidad exige madurez, requiere dejar de lado el orgullo, el deseo de tener siempre la razón o de sentirse superior al otro, como advierte 1 Corintios capítulo 1, versículo 29, y practicar activamente lo que es el perdón, atención, el perdón, la paciencia y la humildad, que son de los puntos necesarios para que se pueda producir una verdadera unidad entre aquellos que decimos marchar al cielo y que ya tenemos el nombre de cristianos. Es importante que esos tres elementos, detalles, perdón, paciencia y humildad puedan estar presentes en aquellos que se están preparando para el cielo. Realmente, así como se enfatiza o se dice aquí en la introducción de esta lección número 3, unidad en Cristo, los seres humanos también buscamos nuestros grupos con los cuales estamos unidos, luchamos entre sí, nos preocupamos de una manera por sobrevivir, sobreponernos, contrariar y buscar una lucha, una pelea. O sea, el ser humano, al igual que los grupos que vemos en la naturaleza, los diferentes tipos de animales, las diferentes clasificaciones que podemos ver en el mundo, en la flora, en la fauna, en los seres humanos, como bien mencionaba, es natural que sea de esa manera, en la forma como vivimos, ya que después del pecado, lamentablemente, todo lo que el ser humano prefiera y busque tiene que ver también con su propio interés, su egoísmo, su naturaleza. Entonces, hay una pregunta que se hace aquí. ¿Alguna vez has visto esto en tu iglesia? Es lo que usted acabó de explicar. Es lo que usted acabó de explicar, Pastor Scroggins, amigos y hermanos. Ciertamente, si pasó antes en relación con aquellos que estaban cerca, relacionados con Jesús, entrando, saliendo, mañana, tarde y noche, imagínense entonces 2000 años después, siguiendo en degeneración, en otros asuntos, en otros elementos. ¿Qué sería de nosotros sin el Evangelio, sin Jesús, sin su salvación? Pablo dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Eso es lo que nos enseña 1 Corintios capítulo 1, versículo 10, que es el texto a memorizar. El apóstol Pablo aquí está lanzando un ruego urgente que introduce el tema central de la primera parte de su carta, el fin de las divisiones y la necesidad absoluta de vivir en armonía comunitaria. Yo siempre he dicho, pastor, en algunas reuniones, ya no es un misterio para nadie, ni un secreto, cuando el autor pregunta que si alguna vez ha visto en su iglesia división. Eso no es un misterio. Se da en la iglesia, se dan en la familia, en grupos comunitarios. Entonces aquí hay una buena razón para nosotros detenernos a analizar lo que será la lección de esta semana. Pablo no está dando
un consejo personal o una opinión amistosa. No. El apóstol está usando el nombre completo y oficial de Jesucristo para apelar a la máxima autoridad espiritual. Al poner el nombre de Cristo en el centro de su mensaje, el apóstol Pablo les recuerda a los creyentes del lugar en Corintios que la iglesia gira en torno a Jesús, no en torno a las preferencias o a los líderes humanos que ellos defendían. Y por eso, cuando nosotros citamos a alguno de esos personajes, a Pablo, a Apolo, Cefas, o alguno de esos personajes, piense en lo de su iglesia y póngale el título, el nombre que usted quiera, que uno de ellos es su líder. Pero si su líder no es Jesucristo, hay un problema serio. De manera que en Corintios los creyentes usaban palabras para competir entre sí, declarar lealtades faciosas. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo. Pablo pide que el discurso público de la iglesia deje de ser una fuente de discordia, señores, y se enfoca en grandes verdades esenciales del Evangelio. Así es como Pablo está diciendo que no haya entre vosotros divisiones. La palabra original de divisiones en el idioma griego da la idea de cisma, que significa literalmente rasgaduras o roturas en una tela, y Pablo advierte que los pleitos internos están rompiendo y deshilando el tejido de la comunidad, que en este caso son los miembros de la iglesia. Bueno, mi gente, esta semana nos ofrece dos tópicos muy importantes que atentan, que afectan la unidad de la iglesia, la cual estamos llamados a tener, así como se va a presentar en esos textos o referencias bíblicas de estudio, específicamente en la introducción de la lección. Ahí encontramos 7 de ellas que durante toda la semana serán tratadas, serán analizadas, y en relación con cada uno de los tópicos que estamos mencionando, apuntando, tratando el tema de la unidad. Debo decirles que el análisis que tendremos de las mayores amenazas contra la unidad de la iglesia, no solo en la iglesia primitiva, sino también en nuestros tiempos, tiene que ver con el orgullo. También los pasajes que se van a tomar en cuenta relacionados con el tema tienen que ver con esos dos tópicos en particular: el peligro del culto a la personalidad, así como también el poder del servicio cristiano. Cuando hablamos de el peligro del culto a la personalidad, pastores, Crohins y amigos y hermanos, nos referimos a esto que el apóstol Pablo en 1 Corintios hace referencia a esas divisiones existentes entre los creyentes como resultado de una lealtad, como usted bien explicó, de seguir a Pablo, a Apolos, a Cefas. Es decir, estas facciones convirtieron el liderazgo en una fuerte división para la iglesia de Corinto, y también extrapolar eso a otros ambientes, a otros lugares. Esto distrajo a la iglesia de su verdadero fundamento, que es Cristo. Y Pablo trató directamente este problema para que podamos ver el mensaje de Cristo presentado, como bien mencionaba hace un momento, en Juan 17, y que luego vemos también a los demás apóstoles tomar, y ahora el apóstol Pablo también. Y lo que tiene que ver con el poder del servicio cristiano, noten ustedes cómo es presentado en Filipenses capítulo 2, versículos 1 al 8, cómo se ofrece el antídoto para la humildad. Esta humildad que debemos tener ¿en quién? En Cristo, puesto que el mismo Cristo se hizo hombre, se hizo obediente hasta la muerte de cruz, fue enterrado, pero resucitó, fue levantado, fue exaltado, para que todo aquel se humille, se someta y dependa de Jesús. Después de presentar todos estos argumentos, ¿cuál es la praxis, la práctica de esta parte introductoria en el día de hoy de la lección número 3? Detalles. Breve. Protege la paz de tu entorno. Amén. Este versículo te desafía a evaluar cómo usas tus palabras en la iglesia, en la familia y aún en el trabajo. Evita alimentar comentarios, chismes o bandos que fragmentan las relaciones de tu equipo de trabajo. No, según escuché, me dijeron. Sí,
evita eso. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Buscar el terreno común. Así es. Entre todos. Cuando tengas diferencias con otros creyentes, recuerda que lo que te une a ellos es Cristo Jesús y su sacrificio. Es infinitamente mucho más grande y pesado que cualquier diferencia de criterio o de personalidad que pueda tener con esos hermanos que son tus hermanos. Son la gente que se están preparando contigo para estar en el cielo. Entonces debemos entender, en este caso, que el pastor Machuca podría estar vistiéndose diferente, pero debe tener el mismo criterio de adoración a Dios, porque vamos para un mismo lugar cuando Cristo venga. Si no logramos vencer eso, entonces el cielo no nos va a saber a nada, porque lo que estaremos en el cielo, todo será unidad, amor y esto. Por eso llega al final esta parte introductoria de la lección donde dice unidad en Cristo, y quisiéramos invitarle para que oremos juntos. Gracias, Señor, por el contenido de esta lección que nos está introduciendo a la unidad en Cristo. Ayúdanos a vivir lo que predicamos. Si hay algunas actividades ilícitas, algún pensamiento dañino que me separe de Cristo Jesús, ayúdame a unirme a Cristo para que la unidad que pueda tener con Cristo también se refleje en el entorno donde me encuentro. Amén. En la familia, en el centro de estudio, en la universidad, donde quiera que podamos estar, exhibir el amor de Cristo Jesús, que es lo que produce la unidad. En su nombre te lo pedimos, en su nombre agradecemos. Amén. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.